Muy buenos días. Voy a grabar estos videos tutoriales como parte de la explicación para el día de hoy del doctor Cristóbal Rodríguez Esquivel, director de mi trabajo de grado y quien coordina mi proceso de titulación doctoral. Para el día de hoy, nuestra sesión de trabajo tiene que ver con el uso y manejo del software Atlas T dentro del marco de mi proyecto de investigación que tiene que ver con imaginarios colectivos de los maestros del 278 en relación a su estatuto y que son maestros de la ciudad de Sogamoso, departamento de Boyacá, país de Colombia. Lo que voy a hacer es explicar en este primer video cómo se hace la fase exploratoria del proceso de Atlas T y cómo se empieza a trabajar a través de un instrumento que en este caso he tomado y es la entrevista semiestructurada de tipo profundo, la cual ha sido validada por expertos y revisada por el doctor Cristóbal. Mi población, bueno, o mis sujetos claves, porque digamos que población es para el método Quanti y mi propuesta es del método Quali. Mis sujetos claves son 13 profesores, deben tener 3 años mínimo de ejercer la docencia eh, dentro de su nombramiento como maestros del 1278 del 2002, que es el estatuto docente en Colombia, el vigente, y adicionalmente eh, deben ser maestros que ejerzcan la docencia en el sector público. Entonces, con esa claridad, vamos a proceder a explicar el uso y manejo del Atlas T como tal. ¿Listo? En la primera fase, porque digamos Atlas T es un programa bastante complejo que permite manejar, como les decía anteriormente, datos cualitativos a gran volumen, a gran escala. Entonces, yo ya tengo instalado el programa, usted lo puede bajar directamente del software. Entonces, uno va aquí, gracias, papá. Uno va acá y vamos entonces a proceder a instalar el programa como tal. Entonces, vamos acá a iniciar Atlas T. Vamos a ver cómo se despliega. Ya está desplegado, ¿cierto? Ya lo había descargado. Y aquí tengo crear proyecto o importar proyecto. Esto es si usted tiene un proyecto de otro software de Atlas T y lo puede traer a esta versión. Aquí está crear proyecto. Yo ya creé proyecto. Se llama sustentación, proyecto de sustentación doctor Cristóbal. Entonces le doy clic acá. Lo voy a abrir. Bien, entonces lo voy a comenzar desde cero. Entonces, acá tengo documentos, códigos, anotaciones, memos y trabajos que tengo. Entonces, lo que voy a hacer aquí es agregar un documento. Entonces, vamos a maximizar esto un poco. Vamos a ver, no, no lo puedo maximizar. Bueno, vamos a ponerlo acá. Aquí está, muy bien. Y entonces vamos a agregar documentos. Entonces, voy a agregar un documento. Agregar archivos. Puedo agregar archivos en PDF o puedo agregar archivos en Word. Aquí, de las entrevistas que ya he realizado, que son 9, me faltan 5, que ya se han transcrito también, escogí una de una compañera que también está haciendo doctorado, la profesora Jimena Bella French, y voy a subir esa información aquí como tal. Bien, entonces aquí entrevista doctor Cristóbal de explicación, la de la profesora Jimena. Entonces en este momento procedo a subirla. Aparece aquí la entrevista de la maestra, ¿cierto? Entonces, aquí aparecen las preguntas, aparece la respuesta de la maestra Jimena a las preguntas como tal. ¿Listo? Son 14 preguntas las que están planteadas y aprobadas por los pares expertos y el doctor Cristóbal. Sin embargo, en el proceso de la entrevista y como parte de la metodología y la investigación, les preguntaba siempre al maestro y a la maestra que hacía si quería agregar algo. Y encontrábamos que muchos querían agregar algo porque sentían que querían expresar muchas más cosas. Y en ese tipo de metodología, desde Miguelés y desde Sampieri, desde Hernández Sampieri, pues el entrevistado y el entrevistador entre una confianza, una fluidez para que la información salga sin ningún tipo de sesgo. Entonces, esta última pregunta, completamente abierta, ¿cierto? Me permitía a mí o me permite a mí eh, que el maestro en un momento determinado, aunque tenemos toda la confianza y las preguntas se hicieron en el ambiente de menor tipo de tensión y depresión, pues permitía esta última pregunta que el maestro pudiera expresar y emerger toda una serie
de situaciones que tienen que ver con el estatuto, que tienen que ver con los imaginarios colectivos, que tienen que ver con categorías como por ejemplo política pública o por ejemplo miedo y que tienen que ver con dimensiones como estatuto docente, salarios. Entonces el maestro aquí, digámoslo así, se expandía, ¿cierto? Al expresar su posición frente a lo que él quería decir en la entrevista, o sea, quería exponer. Y eso es importantísimo para poder consolidar un proceso investigativo desde este elemento. Bien, entonces voy a seguir explicando. Tengo ya la entrevista de la maestra Jimena. Entonces, Atlas sí me da la posibilidad y lo primero que debo hacer es ir a lista de palabras. Entonces doy una lista de palabras acá. Y si ustedes se dan cuenta, me están montando una lista de palabras. Esta lista de palabras son las palabras que tengo en mi trabajo en la entrevista y que arrojan este documento de la entrevista, que estoy tomando solamente una, ¿cierto? Puedo tomar las 13 entrevistas, y cruzar las listas de palabras de las 13, ¿cierto? Y este software me permite mirar cuáles son las palabras que más están repitiendo. Entonces, aquí, por ejemplo, en la entrevista de explicación, la profesora Jimena, encuentro, por ejemplo, que la palabra que más repite son que, de, la, se, docente. Pero entonces, aquí, ¿qué es lo que debo hacer? Aquí voy eliminando palabras que sean conectores o palabras mencionadas, como por ejemplo, que, de. Pero entonces, aquí lo que hago es dar clic derecho y digo agregar a la lista de exclusión. Entonces, voy agregando palabras, voy a hacerlo en este momento, que son conectores pequeñitos, acá. Cierto, acá. Vamos a hacerlo ahí. Y esas palabras las agrego a la lista de exclusión. ¿Qué palabras me van quedando? Docente se repite 37 veces. Docente se repite 8 veces. Decreto se repite 7 veces. Entonces, hago este proceso que es bastante largo, donde voy sacando aquellas palabras que no tienen relación y, perdón, y entonces voy a mirar, voy a exportar esto a Excel. Entonces, aquí vemos la opción de Excel. Doy clic acá y digo exportar lista de palabras a Excel. ¿Listo? Entonces vamos a abrir Excel. Bien. Entonces, aquí tengo ya esas palabras exportadas a Excel, ¿cierto? Entonces yo puedo eliminar largo, que es el largo de, digamos, de la extensión de la palabra. Le doy a entrevista, explicación, elimino esta parte de acá, ¿cierto? Y entonces ahora quiero saber cuál es el orden de prevalencia de estas palabras. Entonces voy acá a ordenar y filtrar, ordenar de mayor a menor, le doy ordenar, y entonces, ¿qué encontramos? Que tenemos 934 palabras y que la que más se repite, si lo podemos ver acá, es docente, docentes, decreto, ¿cierto? Escalafón. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es, puedo hacer esto, vamos a ir, por ejemplo, hasta escalafón acá. Obviamente, pues el ejercicio es eliminarlas todas. Y para hacerme un análisis exploratorio, que es lo que estamos trabajando en esta primera parte, lo que yo hago aquí es, eh, voy a graficar, permítanme acá, gráficos recomendados, ¿sí? Le doy, por ejemplo, torta, ¿cierto? Le doy porcentajes y encuentro acá un rango de porcentaje. Entonces, docente, en esta selección se repite un 33%, docentes un 13%, decreto un 10%. De esta manera, entonces yo me hago, digamos, una idea de cuáles son los elementos más constitutivos de este proceso como tal. Ahora, voy a salir de acá un momento, digamos esto en el análisis exploratorio. Vamos a decirle que no vamos a guardar y volvemos a Atlas T. Entonces, ya tengo las palabras. Listo, ya he hecho ese proceso de cantar. Ahora, yo veo que acá ahí dice nube de palabras. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a dar clic en nube de palabras. Y en este momento me arrojan esta nube de palabras, que son las palabras también más prevalentes o que más se repiten dentro de la entrevista que se le aplicó a la maestra Jimena. ¿Cierto? Obviamente, permítame, yo puedo acercar esto acá
Vamos a ver, un poquito acá. Voy aceptando y entonces encuentro a mirar, digamos, las palabras que más tienen relevancia. Obviamente que en la medida en que yo haga la decantación de las palabras que no son centrales, ¿cierto? Esto va a cambiar. Pero ocurre que la persona dice, no, quiero algo rápido, quiero darme una idea rápida, quiero tener una cuestión rápida. Entonces, hay otras opciones en Atlas T que permite que la persona tenga una idea si la entrevista, por ejemplo, tiene afinidad con lo que se está planteando. Entonces, vamos acá donde dice conceptos. Y aquí aparecen los conceptos. Entonces, acá tengo que el concepto central en esta entrevista es docente. Ah, ¿por qué? Porque le damos clic acá y encontramos que esto tiene 24 entradas. En esta parte de aquí podemos encontrar dónde están las entradas como tal de la palabra docente, ¿cierto? Acá, en este sector, ¿cierto? Aquí podemos ver, decreto, tenemos 10 casos, ¿cierto? Salarial, tenemos 5 casos. Estatuto, tenemos 3 casos, ponen que estatuto docente. Entonces, esta matriz de conceptos me permite ver que efectivamente la entrevista que se aplicó a la maestra Jimena permite eh, hacernos una idea grande o una idea macro de lo que se quiere trabajar en función de qué, perdón, en función de lo que queremos obtener en nuestro proceso de investigación. Entonces, en esta fase, que es la primera fase, que es la fase exploratoria, entonces yo ya me puedo hacer una idea de el proceso investigativo que tengo. Entonces yo puedo decir, o sea, cuando yo aquí tengo solamente una entrevista, pero puedo colocar las 13 entrevistas como tal, y entonces esto me va a arrojar ya no de una, como es el ejercicio de explicación, sino me va a arrojar de 13 entrevistas. Entonces voy a tener las 13 entrevistas y voy a poder entonces mirar en esta pestaña, voy a poder mirar los conceptos, no de esta, sino de las 13. Entonces voy a decir, sí, efectivamente, el proceso metodológico de la recolección de datos fue acertada como tal. Ahora, aquí hay que tener una claridad. Esto parte también de la segunda parte de este video que voy a hacer, que es codificación inductiva y codificación deductiva. Lo inductivo se recomienda como la posibilidad de que el maestro o el investigador no tenga ningún tipo de prejuicios, no tenga ningún tipo de ideas preconcebidas y pueda desde la nada llegar a ese proceso, ¿cierto? Es decir, voy a ir a descubrir qué es lo que está ocurriendo. Atlas T permite eso a través de la codificación inductiva. La codificación deductiva es cuando el maestro ya tiene claro unas categorías, unos conceptos, y entonces dice, bueno, ahora con las categorías y conceptos que ya he construido, voy a ver si esto está en las entrevistas. Entonces, ambos procesos, en términos de la tesis doctoral que yo estoy realizando, se van a aplicar en el capítulo 4. Es decir, vamos a mirar una codificación inductiva para mirar qué es lo que los maestros están planteando de una forma tabula rasa desde lo blanco, ¿cierto? Pero también hay una serie de códigos que ya están creados y están elaborados, que es lo deductivo. Por ejemplo, miedo, por ejemplo, temor, por ejemplo, escalafón, por ejemplo, salario, por ejemplo, cátedra, ¿cierto? Por ejemplo, docente. Y entonces vamos a cruzarlos para mirar dónde está como tal. Entonces, este es el primer video para explicar la fase de exploración eh, deductiva de la parte del Atlas T. O sea, la primera aproximación al proceso de entrevistas y que le permite al investigador tener ya un panorama amplio y una ruta un poco más, digamos, mucho más científica. No porque no la tenga, porque cuando uno hace las entrevistas uno empieza obviamente a crear relaciones y a encontrar simetrías entre maestros y maestras que uno va entrevistando, ¿cierto? Uno empieza a medir silencios, temores. Pero ya con el Atlas T empezamos a darle digamos, un soporte teórico metodológico en términos del proceso. Entonces vamos a dejar este ahí y ya vamos a pasar a un segundo video de codificación inductiva y codificación deductiva. Muy bien. Y vamos